Buen día, queridos amigos de la ESER, de la Escuela de Catequesis, nuevamente en este curso de Corpus Paulino y Cartas Católicas. Vamos a trabajar este mes los apóstoles escritores. Básicamente vamos a tratar bastante de Pablo y también hablaremos de aquellos apóstoles y aquellos escritores sagrados que nos dejaron sus cartas en el Nuevo Testamento. Así que bienvenidos a este tema. Como bien sabemos, Pablo de Tarso es un personaje controvertido. Controvertido porque la Sagrada Escritura nos lo presenta inicialmente como un perseguidor nato de los cristianos. Un perseguidor cruel, sangriento. Y bueno, esa es la personalidad que nos presenta la Sagrada Escritura. Pero termina siendo el más enconado defensor del cristianismo. Controvertido también porque es un ferviente judío, pero posteriormente es enemigo de la circuncisión. Lo veremos en el concilio de Jerusalén, o en el Sino de Jerusalén, como quieran llamarlo. También se autodenomina apóstol, o superapóstol, pero en otros escritos también se define como un abortivo de la fe, con un aborto. En fin, es un personaje que merece una atención interesante y paulatina. Vamos a ver ahora los datos para una vida de San Pablo. Para los datos de la vida de San Pablo vamos a coger dos textos básicos en la Sagrada Escritura. Los Hechos de los Apóstoles por un lado y por el otro lado las cartas de San Pablo. Vamos a encontrar en la imagen que se nos viene a continuación aquellos textos donde se manifiesta en paralelo el libro de los Hechos de los Apóstoles y las mismas cartas de San Pablo. Recordemos que en la Sagrada Escritura son esos los dos lugares prominentes donde encontramos testimonio de su vida. En este cuadro comparativo encontramos la clara visión de Hechos de los Apóstoles, en el que se agranda el texto acerca de Pablo, mientras que el mismo Pablo habla someramente de él. Hechos de los Apóstoles, tenemos varios datos sobre la personalidad de Pablo y su afán misionero, sobre sus viajes y sobre aquellos que lo acompañan en este recorrido. Como conclusión de esto paralelo que hemos visto acerca de la vida de San Pablo en las Escrituras, podemos concluir dos cosas interesantes. Primero, que el libro de los Hechos de los Apóstoles busca presentar a Pablo como un apóstol que nace en el judaísmo, que mantiene su relación con el judaísmo, pero que al final de la obra termina esa ruptura, se rompe esa relación. Y presenta así su plan de obra, Lucas, sobre el cristianismo, que es continuador del judaísmo. Por otro lado, los datos que nos ofrece el propio Pablo acerca de su vida en sus escritos son pocos, pero son ricos. Nos muestra a un personaje de carne y hueso que tras la experiencia de Damasco es consciente de su misión trascendental, la misión hacia los gentiles, por lo que se considera con derecho propio de llamarse superapóstol. Así que vamos a presentar ahora un cuadro cronológico de la vida de San Pablo e iremos notando algunas cosas de su actividad. Vamos a encontrar en paralelo el año en este lado y la actividad o misión que hacía en ese año. Vamos a encontrar algunas cosas curiosas que nos vamos a detener para mencionarlos, pero esto también, recordemos, es solo sobre su vida. Ya en los mismos textos veremos, cuando trabajemos los mismos textos, veremos cómo San Pablo tiene varias cosas interesantes en la Sagrada Escritura. El año 30 al 33, tras la muerte de Jesús, aparece Pablo como un judío fervoroso en Jerusalén. Del 30 al 35 está en Arabia y regresó a Damasco antes de ponerse en contacto con los apóstoles de Jerusalén. En el 35 huye a Damasco y sube por primera vez a Jerusalén a conocer a Pedro.
del 35 al 49, es miembro de la comunidad de Antioquía y empiezan sus misiones. En el año 50 realizó un viaje de Troade a Grecia. En el camino funda las comunidades de Filipos, Tesalónica y Berea. Obviamente no se queda un día, se queda más tiempo. Donde se queda más tiempo es en Corinto, 18 meses aproximadamente, y desde ahí envía las cartas a los tesalonicenses. En el 51 comparece ante Galión, en el 52 al 53 inicia un viaje según Hechos de los Apóstoles. Del 54 al 55 es un trabajo bien grande que realiza. Hay que remarcar que en este viaje empieza también a tener relación con sus comunidades fundadas a través de cartas. Hagamos hincapié en que la carta a los Corintios, que nosotros conocemos, primera y segunda, podría haber sido 4 cartas. Y hay una cosa interesante, la carta de los Corintios, la D, es una carta entre lágrimas. Nota curiosa de esta carta a los Corintios escrita entre lágrimas, parece ser que la comunidad de Corinto, a la que le había dedicado bastante tiempo de evangelización Pablo, le habían decepcionado, y por eso escribe esta carta entre lágrimas. Y así podemos manifestar de que no era una sola carta, ni 2 cartas a los Corintios, sino que eran más cartas, por la cercanía, por la familiaridad, como un papá que quiere mucho a su hijo y quiere darle lo mejor. Así que ahí tienen los textos, sería bonito revisar cada uno de esos textos. ¿Por qué decimos que hay 4 cartas? Porque el lenguaje cambia drásticamente en cada una de ellas y los temas también. Revísenlo, va a estar interesante. Ahí les dejo los textos. Continuando, en el año 54 a mediados sufre una prisión de año y medio en Éfeso, y estando en prisión escribe las cartas a los filipenses en 3 etapas, ahí tienen los textos, y escribe la carta también a Filemón. En el 55 Pablo queda libre, escribe la carta a los Gálatas. En el 56 al 57 realiza una colecta en Asia, que posteriormente lo llevará a Jerusalén. También escribe una nota sobre una organización de la colecta, Corintios F, que es la final de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9. Del 57 al 58 viaja y estadía en Corinto, preparando su viaje a Jerusalén y Roma. Ha cumplido con realizar la colecta para los santos y desea llevarla a él mismo. Escribe la carta a los romanos en 2 misivas con destinatarios distintos. Ya me estoy confundiendo. Así que ahí tienen los textos para que puedan comprender que Pablo se daba tiempo para escribirlos y sobre todo paciencia. En el 58 llega a Jerusalén, entrega la colecta, surge el conflicto de los judaizantes y ahí empieza el sínodo. El 60, prisión romana de Pablo, y el 62 posiblemente llega su martirio bajo el emperador Nerón. Todo esto lo tenemos en nuestra hojita, así que no te preocupes en leer detenidamente. De hecho, la importancia de Pablo y sus escritos llegan hasta ahora. Ha sido posible la separación de la cristiandad gracias a su doctrina y sobre todo a su forma de aclarar las dudas que surgían dentro de la iglesia primitiva. Pablo nunca actuó solo, actuó en forma comunitaria, por eso podemos decir que hay una escuela paulina de sus escritos. Pablo parece ser que en algunas cartas él las dictaba y otro escribía. Así que la escuela paulina también es importante tenerlo en cuenta, no solo porque le acompañaban en sus viajes, sino porque posteriormente ayudaron a la difusión de estas cartas y también a la formación de nuevas cartas de Pablo, con el mismo tinte doctrinal, con la misma sustancia y esencia que Pablo tenía. Así que es bueno leer esta parte de la escuela paulina. Y si lo desean, aquí ya tenemos uno más resumidito, más
masticadito para que puedan tener la cronología de San Pablo en cuanto a fechas, para no olvidarnos. Hablaremos ahora de Pedro, o de San Pedro, porque él también escribió algunas cartas en el Nuevo Testamento. Comprender cómo este Pedro pasó de pescador a escritor. Las noticias que nos dan de San Pedro los evangelios comúnmente son de su origen, de su profesión, de su estado y decisión de seguir al maestro. Recordemos que Pedro es natural de Betsaida, al norte de Galilea. Su nombre es Simón. Su estado civil es casado, aunque la verdad es que no sabemos si fue viudo o no, pero lo que sí sabemos es que se llevaba muy bien con su suegra. Ya se llevaba muy bien con su suegra, que es la única referencia que tenemos de Pedro, porque a su esposa no la llegamos a encontrar en los evangelios. Su hermano es Andrés, lo puso en contacto con el Señor en Juan capítulo 1 versos del 41 al 42. Recibió una invitación para seguir a Jesús en el apostolado durante un acontecimiento extraordinario, que es la pesca milagrosa. Estuvo presente en el acontecimiento de la transfiguración y declaró la divinidad de Jesucristo. Tú eres el Cristo. ¿A quién más vamos a ir? Mateo 16. Recibiendo a continuación la primacía de la iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. De hecho, en todas las listas de los apóstoles, siempre aparece en primer lugar. Está en Mateo capítulo 10, versículo 2, Marcos capítulo 3, versículo 16, Lucas capítulo 6, verso 14, y Hechos de los Apóstoles 1, 13. Así que encontramos a nuestro buen Pedrín en la cabeza de todo esto. Pero bueno, también Pedro tiene su lado negativo, su carácter, su impulsividad y a veces también su cobardía. Negó a Jesús 3 veces durante la pasión y se arrepiente llorando amargamente. Eso lo encontramos en los evangelios. Tras la resurrección del Señor, este se apareció a Pedro de una manera que a todos pareció singular y sobremanera relevante, y fue confirmado en la primacía sobre los apóstoles en un texto icónico de toda la fe de nuestra iglesia y de nuestra vivencia. Juan capítulo 21, verso 15 y siguientes. Es un texto maravilloso, así que si pueden, vuélvanlo a leer, es un texto maravilloso. Después de la ascensión del Señor, es cabeza de todos los apóstoles y los preside en varios acontecimientos, en la elección de Matías, fruto de la deserción de Judas, y también en Pentecostés. Es el que predica prácticamente el querigma cristiano en el día de Pentecostés. Así es donde lo vamos modelando y encontrando a San Pedro, y vamos también comprendiendo su ministerio, cómo de un simple pescador Dios puede hacer obras maravillosas, fruto de ese encuentro personal con Él. Y bueno, su carácter y su forma de vida lo llevaron a ir modelando poco a poco su forma de ser. Junto con Juan y otros fieles de la primera iglesia se encuentra Pedro predicando, haciendo milagros y mostrándose como responsable de la predicación en nombre de Jesús. Eso lo encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versos 1 y siguientes. La verdad es que la figura de Pedro también es importante porque es el primero en territorio judío en aceptar a los gentiles dentro de la fe cristiana. Y eso lo encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 10 versos del 1 hasta el capítulo 11 verso 18, cuando acepta a la familia del centurión Cornelio, gentil, dentro de la fe cristiana.
Pablo sabemos que es el apóstol de los gentiles, pero en Hechos de los Apóstoles, como ya dijimos y he repetido, bueno, ya lo dije el texto, vemos como Pedro es el primero en aceptar a una familia gentil dentro de esta naciente fe cristiana. Probablemente, antes de pasar a Roma, estuvo entre los cristianos de las comunidades de la provincia romana de Asia, a los que escribe sus cartas, pero al final, certificado por la tradición, se encuentra en Roma, donde recibe el martirio durante la persecución de Nerón, que eso lo vimos en la clase pasada, y es probablemente el año 67. La tradición dice que San Pedro escribió sus cartas, adivinen desde dónde, desde Roma. Así que ya tenemos algo de importante en Roma. Es lo que nos cuenta la tradición. Es lo que podemos hablar por ahora de San Pedro. Vamos a continuar con el siguiente apóstol. Muy bien, continuamos. Vamos a hablar ahora de Santiago. Vamos a rectificar lo que dijimos al final porque dijimos que vamos a hablar de los apóstoles, pero la verdad es que Santiago no fue apóstol. Algunos quieren hacer coincidir con el hermano de Juan, del evangelista, también apóstol del Señor, pero no es, tampoco es el hermano de Judas. Vamos a concluir nosotros, y los estudiosos también concluyen lo mismo, que este Santiago es pariente del Señor, más conocido como el hermano del Señor. Ya nunca perteneció al grupo de los 12, mas sí podemos dar algunas cosas y muestras de cómo es este Santiago el Justo. Es obispo de Jerusalén. Eso lo encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 12, verso 17, en 1 Corintios 15, 7, en Gálatas capítulo 1, verso 19. Ahí vamos a poder encontrar estas referencias de ser obispo de Jerusalén. Al marcharse San Pedro de Jerusalén, en Hechos de los Apóstoles capítulo 12, verso 17, este Santiago se hizo cargo de la comunidad de Jerusalén. Fue miembro importante de la asamblea en Jerusalén, según el esquema de Hechos de los Apóstoles 15. Recuerden esa cita bíblica, porque Hechos de los Apóstoles capítulo 15 habla sobre el concilio de Jerusalén, que otros llaman sínodo de Jerusalén, porque era la primera que se dio entre los que representaban en ese momento a la iglesia, los 12 y Pablo. A este Santiago se dirigió San Pablo cuando llegó a Jerusalén con la colecta, en Hechos capítulo 21, 18. Murió mártir en Jerusalén el año 62, antes que Pedro y que Pablo. ¿Qué más podemos decir? Fue reconocido por todos a causa de su virtud y su prudencia, tanto por cristianos como por judíos, a los cuales le daban el nombre o el sobrenombre de justo. Podemos encontrar algunos escritores no bíblicos que también lo conocían o lo llegaron a conocer. Flavio Josefo nos ofrece un testimonio positivo de este Santiago. ¿Ya? La estima del hermano del Señor llegó incluso a ambientes romanos, y a decir de Flavio Josefo, de no haber sido asesinado Santiago, la guerra de los judíos no hubiera tenido lugar. Quizá la nota sea exagerada de Flavio Josefo, pero nos da la posibilidad de pensar en la estima que le tenían hasta el extremo de haber podido ser nombrado para el cargo máximo político religioso en el templo de Jerusalén. Así de influyente era este Santiago. Muy bien, por eso lo conocían como Santiago el Justo. Ahora vamos a ver a Santiago y su relación con el judeocristianismo, porque siempre tuvo alguna relación. Recuerden que se quedó bajo el mando o bajo la cabeza de la comunidad de Judea, de nuestros hermanos cristianos, de las primeras comunidades cristianas, valga la redundancia y la rebusnancia.
Que Santiago tuviera claro que Jesucristo era el Mesías, el Salvador, único tal como lo predica San Pablo, no hay lugar a dudas. Pero tampoco nos cabe duda alguna de que la prudencia de Santiago y su afán por la buena convivencia de la iglesia naciente con el judaísmo pudo llevarle a algunos equívocos o algunos errores. Y eso va a provocar la corriente judeo-cristiana. Yo les dije, recuerden Hechos de los Apóstoles capítulo 15. ¿Por qué? Porque ahí está el concilio de Jerusalén. ¿Qué es lo que pasa? Pues ahí hay dos corrientes, la corriente judeo-cristiana y la de Pablo. Al final quien tiene que decidir cuál de las posturas va a tomar la iglesia naciente es Pedro. Vamos un poquito a analizar esto. Los judeocristianos afirmaban de que para ser cristiano primero tenías que hacerte judío. El hilo del sínodo o del concilio de Jerusalén fue ese. ¿Nos circuncidamos o no nos circuncidamos? Los gentiles, ¿se tienen que circuncidar o no se tienen que circuncidar para ser cristianos auténticos? Santiago y toda la corriente judeo-cristiana afirma eso. Mientras que Pablo ha visto cómo Dios ha obrado en medio de los pueblos gentiles y sabe que Dios es misericordioso y por eso él después será apodado como el apóstol de los gentiles. Entonces ese es el hilo de fondo del judeocristianismo y del concilio de Jerusalén. Al final quien toma la decisión es Pedro. Pedro porque ha visto, es lo interesante, Pedro ha visto descender el Espíritu Santo sobre los gentiles. Y sencillamente al final el mismo Pablo dirá que cuando bajó a Jerusalén no le pidieron exageradamente nada, que solo se recordara de los pobres. Nada más. Por eso después en el capítulo 21 regresará con la colecta que hizo para nuestros hermanos cristianos o primeros cristianos que vivían en Judea. Así que eso es un poquito lo de Santiago el escritor. Judas, o el Judas de la carta, se presenta como hermano de Santiago. Es uno de los 4 parientes de Jesús. Lo encontramos en Mateo capítulo 13, verso 55. Por tanto, tampoco se trata de un apóstol. No es el apóstol Judas, el de Tadeo. El apóstol es hijo de Santiago, mientras que el Judas de la carta es el hermano de Santiago. Así que eso claramente lo podemos ver. Es el pariente de nuestro Señor Jesucristo. Y escribe una carta también dentro del Nuevo Testamento. Por último hablaremos de Juan el teólogo, que ya suponemos que en los escritos de los evangelios lo han trabajado, lo han tratado. Solo confirmaremos que este Juan sí es el apóstol y que escribe estas cartas a toda la comunidad eclesial. Es distinto a las cartas de Pablo. Pablo escribe una carta a cada comunidad, mientras que las cartas católicas son escritas de manera universal, por eso son católicas, ¿ya? Entonces Juan también en estas 3 cartas hace referencia a la iglesia en totalidad, no solo a una comunidad específica. De hecho, lo trabajaremos en una de las partes de este curso, y así que les dejamos con ganas de escucharlo. Y bueno, muchas gracias por habernos atendido durante este tiempo y sigamos aprendiendo de la Sagrada Escritura. Y les dejamos bastantes citas bíblicas en el documento y también en los esquemas que les hemos presentado hoy. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Ánimo en todo. Pórtense bien.